Bien, buenas tardes. Vamos a desarrollar esta tarde un tema crucial en las primeras comunidades cristianas que vamos a calificar como la crisis de los helenistas. Las primeras comunidades cristianas es este el contexto nuestro donde en realidad nos encontramos. Los judíos en Palestina eran unos 600.000 habitantes, de los cuales 50.000 estaban en la capital. Y especialmente su dedicación era el turismo, porque Jerusalén era una ciudad donde había grandes colectivos que peregrinaban. Por tanto, podíamos decir un turismo con aspecto religioso, pero mucha gente de muchos lugares distintos acudían a Jerusalén para visitar el templo, para sus peregrinaciones religiosas, pero esto generaba un turismo que era una de las fuentes de mayor ingreso que tenía Jerusalén. No era un lugar productivo, sino un lugar turístico. Por otra parte, tenemos los judíos que están en la diáspora, es decir, judíos que están en otras partes del mundo, y de estos fijémonos, si en Palestina hay 600.000, en la diáspora hay 5.400.000, es decir, mucha gente. Por ejemplo, hay casi tantos judíos en Antioquía de Siria, 500.000 habitantes en todo este sentido, ¿no?, como que estos judíos de la diáspora se dedican a los negocios, porque tienen que sobrevivir, tienen que ganar dinero. No cuentan con turismo, no tienen el templo, por tanto tienen que generar dinero y en los lugares donde están saben hacerlo. Por otra parte tenemos geográficamente Roma. Roma es una ciudad con 1 millón de habitantes, la capital del mundo. Y otra parte también importante porque está más cercana es Grecia. Y Grecia tenemos aquí el imperio romano que está en Alejandría, 500.000 de habitantes. El imperio romano podríamos decir que cuenta con unos de 60 a 80 millones de habitantes. Por otra parte está Oriente, Mesopotamia. Y Oriente Mesopotamia es a los que se abre más, los judíos de Palestina se abren más al Oriente Mesopotamia. En cambio, los judíos de la diáspora se abren más a Roma, es el poder, es la economía, es el dinero. Los judíos de Palestina cuentan como característica la inestabilidad. Cuentan como característica la inestabilidad, que son personas que tienen revueltas, revoluciones, porque desean un buen grupo de ellos la independencia del poder romano, es una colonia romana, y verán que el año 70 se revuelven contra los romanos y es cuando el templo es destruido, es decir, en la guerra pierden efectivamente. Por otra parte, lo que hacen los judíos de Palestina es mantener relaciones comerciales, especialmente con Oriente, Mesopotamia, etc. En cambio, los judíos de la diáspora están gozando de la estabilidad política del imperio, la Pax Romana del momento, se dedican al negocio, en los momentos de estabilidad los negocios prosperan más fácilmente y también se dedican al comercio, pero comercian especialmente con Roma, con Grecia, Roma. Y las relaciones comerciales son justamente en este contexto. ¿Por qué digo esto? Porque ahí verán después de dónde surgen los judíos helenistas y los judíos más típicamente palestinenses. Los judíos de la diáspora son una minoría mayoritaria, es decir, en algunos países son minoría, como es lógico, pero son una minoría muy cualificada, muy importante, se encuentran diseminados por todo el mundo y en cierta manera es un poder a la sombra dentro del imperio. Y esta gente lo sabe muy claramente, o se ganan la vida o se mueren de hambre. Por tanto, trabajo, dinero, se dedican al dinero, a ganar dinero, y cuando un colectivo tiene dinero,
consigue cuotas de poder. Entonces los judíos también eran respetados dentro del imperio y tenían unos ciertos privilegios que otras minorías no gozaban porque esas otras minorías no tenían dinero, el dinero que tenían los judíos. En cambio, los judíos de Palestina son la población oprimida por el Imperio Romano, empobrecida por los poderes locales, es decir, todo lo que es Herodes, etcétera, todos los poderes locales. En cambio, los poderes colectivos, el poder de Roma es Pilatos, por tanto, tienen esta sumisión, tienen dos poderes, el local y el general, que es el de Roma, y en el fondo ellos están sometidos. Viven en Jerusalén del turismo, de los servicios religiosos. El templo era un lugar donde entraba mucho dinero porque hacían sacrificios, etc. Por esto no es extraño que Jesús en un momento en el templo echara las mesas de los cambistas, porque habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, fácilmente. Y también se dedican, además de estos servicios, a los peregrinajes. Mucha gente peregrina a Jerusalén. Pero ¿qué ocurre? Que los judíos de la diáspora, porque estén en la diáspora, no dejan de ser judíos. Entonces los judíos en la diáspora no tienen el templo, pero como ganan dinero, lo que hacen es mandar dinero al templo. Las aportaciones de los judíos de la diáspora son dineros a chorro, porque los de Palestina no hacen falta que trabajen, ya llega el dinero de los de la diáspora y también llega el dinero de los servicios, peregrinaje y turismo. Entonces ya van viendo el entramado geográfico, cultural, social del momento que hay, como los judíos de Palestina, los judíos de la diáspora. Entonces aquí en el mapa esto ya vemos el Imperio Romano, fundamentalmente, y después como la parte de Jerusalén, no sé si aquí se ve la flechita o no, estamos más a esta parte, más de Oriente, los judíos de Jerusalén van más por aquí, en cambio todo lo demás ya sería Roma, ¿no? Y lo que está muy próximo a Roma, en cultura y en otras muchas cosas, es Grecia, con Atenas, la cultura griega, que también genera la romana, después todo lo que significaría la aportación de Grecia, la lengua en que están redactados los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo. Y vamos ya al conflicto. Este era un marco para que vean que los conflictos no ocurren en el aire, ocurren en una geografía y ocurren en un tiempo concreto. Tiempo y lugar son dos coordenadas indispensables para situar los temas. Entonces, fíjense que aquí tienen, por contra, aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas, que eran los judíos que venían fundamentalmente de Grecia, con cultura griega, que habían estado allá, que habían estado fuera de Palestina, contra los hebreos, los judíos que no habían salido de allí, que estaban fundamentalmente en Jerusalén. Porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. ¿Qué significa? Las viudas, una mujer que entonces quedaba viuda, normalmente podían ser personas con muchas carestías, le faltaba dinero, le faltaba la protección económica de su marido, etc., ¿no? Entonces eran personas con bastantes problemas y que había que atender. Por esto la asistencia cotidiana era una ayuda a las viudas. Pero unas parecían tener mejores atenciones que otras. Entonces, aquí el primer problema que surge en la comunidad cristiana es un problema aparentemente de discriminación económica. Unas son bien atendidas y otras no. ¿Quiénes? Bien atendidas, las de los hebreos. ¿Quiénes no están bien atendidas? Los helenistas. Por tanto, son los helenistas los que se quejan. Y los 12, fíjense, los apóstoles están ahí. Entonces, los apóstoles no niegan al problema. Convocan la asamblea de los discípulos. Bueno, pues si hay un problema, vamos a reunirnos y a solventarlo. Por tanto, los que estén escuchando la charla esta,
o están estudiando este tema, les puede servir mucho para entender cuando el Papa ha promovido este sínodo de la sinodalidad, pues es esto, cómo trabajamos en grupo, cómo trabajamos como iglesia, ¿no? Y aquí es una auténtica lección de cómo los 12 trabajaron en sinodalidad, ¿no? Es decir, vamos a hablarlo. ¿Hay un problema? Vamos a hablarlo. Convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas de asistencia, etc., ¿no? Por tanto, los discípulos son conscientes, los apóstoles, que tienen que cumplir su misión. Y su misión es la palabra de Dios, no tanto el servicio a las mesas, repartir asistencia y todo esto. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres. Buscad de entre vosotros. No nosotros vamos a buscar. Si vosotros mismos que busquéis a los hombres. Pero los discípulos trazan el perfil. ¿Cómo deben ser estos hombres? De buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y los pondremos al frente de este cargo. ¿Se dan cuenta el perfil? 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Es un perfil muy alto para repartir la asistencia cotidiana. Es un perfil muy alto. Esto es estar atentos a este perfil. Y dicen, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esta es la intervención de los 12. La asamblea, ¿qué dice? Parece bien la propuesta a toda la asamblea. La asamblea dice, oye, pues muy bien, parece muy razonable que los apóstoles se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra, al anuncio de la palabra, a la buena noticia, porque ellos son los que vivieron, y algunos otros también, los que vivieron junto a Jesús, son los que han mamado el Evangelio desde en estos 3 últimos años de Jesús y por tanto son los que mejor pueden comunicar lo que Jesús era, lo que Jesús se había dicho, cuál era el reino de Dios. Entonces, pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Interesante, ¿no? El perfil de Esteban, porque Esteban va a ser el primer mártir de la iglesia, el proto-mártir, primer mártir. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ni siquiera era judío, prosélito de Antioquía, prosélito. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, fíjense que todo esto es un clima de oración, les impusieron las manos. Los apóstoles no escogen a los diáconos, que serán después llamados diáconos, ¿no? No escogen a estos hombres, sino que les imponen las manos, porque la comunidad no puede solamente elegir y poner las manos, no. La comunidad podrá elegir, pero quien impone las manos son los apóstoles. Y a partir de ahí, dice, la palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Es decir, conflicto resuelto. Pero conflicto, primero, diseñado, bien claro, aceptado, hay un conflicto. El conflicto se plantea, se resuelve en comunidad, los apóstoles dicen lo que han de hacer, trazan el perfil, la comunidad los elige, los apóstoles en un clima de oración les imponen las manos y ya tienen el camino hecho. Este es el conflicto de los helenistas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la comunidad, en este caso, la comunidad que son. La comunidad son judíos sin paganos. No hay nadie que no sea judío, prácticamente. Todos creen. Y es una comunidad en crecimiento. Pero esta comunidad tiene, al menos algunas de ellas, tienen aportación de 2 tipos. Hay creyentes griegos, helenistas, que han estado en contacto con fuera, han estado en Grecia, en Atenas, en otras ciudades, han estado fuera, se han dedicado a los negocios, han ganado dinero, lo que fuera, y han vuelto. Y después creyentes hebreos de lengua aramea. Por tanto, los creyentes griegos es posible que ya con el tiempo fueran creyentes que hablaban prioritariamente griego y los hebreos hablaran más arameo.
Por tanto, fijémonos que ya hay dos tipos de lenguas en la primera comunidad. El conflicto, ¿cuál es? La discriminación de las viudas de los helenistas. Siempre para resolver un conflicto, como no se trace exactamente cuál es, no se defina, no habrá solución. Entonces, la discriminación de las viudas y de los helenistas en el servicio diario de la ayuda a los pobres. Estamos desarrollando, lógicamente, el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Parece un problema económico, ¿no? La pregunta es, ¿solo es un problema económico? Pero para entender bien este capítulo hay que darse cuenta de una cosa. Del libro del Éxodo, capítulo 22, 21-23, dice, fíjense que es fortísimo este texto, ¿eh? No vejarás a viuda ni a huérfano. Si le vejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada, vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Es decir, a la gente que maltrata a la viuda y al huérfano, lo va a pasar mal, porque sus mujeres van a quedar viudas y sus hijos huérfanos. Es un castigo durísimo. ¿Por qué? Porque este texto lo que está indicando en el Éxodo, que está indicando la importancia y el cariño, el afecto, como Dios trata a la gente más necesitada, a la gente más pobre, a la gente más desvalida, como en aquel contexto era la viuda y el huérfano. Entonces, no estamos tratando un tema cualquiera. No estamos tratando, bueno, las viudas, no. Estamos tratando el conflicto que afecta fundamentalmente a las viudas, a las mujeres que pueden estar en una mayor necesidad por su situación, justamente por haber perdido a su marido. Y estas mujeres merecen totalmente el apoyo y no ser discriminadas. Esto hay que darse cuenta, porque si no nos damos cuenta de la importancia de lo que significa una viuda en el concepto bíblico, los huérfanos, entonces nos perdemos una parte esencial de este fragmento. Entonces, fíjense cuál es la naturaleza del problema. La naturaleza del problema es la siguiente, es que hay que servir a los pobres. Y entonces aquí los apóstoles crean un grupo que va a servir a los pobres, que es servir a las mesas. Pero a las mesas, la pregunta que podemos hacernos, ¿se refería también a la Eucaristía? Porque ¿cómo eran las primeras misas? La primera ya sabemos cómo era, fue la última cena. Entonces la mesa, la ayuda, tal, está muy unido la mesa con la misa, digamos, ¿no? Con lo que ahora diríamos misa. Es decir, era una celebración muy comunitaria y donde había un contexto que después poco a poco se va configurando hasta llegar a la celebración eucarística tal como se entiende en la actualidad. Y el ágape, el amor dentro del cual se hacía la comunión de bienes. Fíjense, los ricos aportaban dinero y se repartía entre los pobres. Y quien presidía la celebración distribuía los bienes, que eran fundamentalmente en este caso los diáconos. En este aspecto es interesante. ¿Qué hacían los apóstoles? Los apóstoles tenían una misión apostólica que habían recibido de Jesús cuando dice ir por todo el mundo, empezando por Samaria, Judea, Palestina y hasta los confines de la tierra. El mandato último de Jesús antes de la ascensión es que anuncien hasta los confines de la tierra la buena noticia y el reino de Dios. Entonces los apóstoles están con esta misión apostólica, ir y predicar, es su prioridad. Y en la celebración interna de la comunidad, ahí es donde entran de una manera más clara también los diáconos. Pero en la naturaleza del problema, tal como he dicho antes, desde el momento que se pretende dar una solución a una situación, se reconoce la existencia de un problema.
Y a veces esto no ocurre y por esto tenemos en las comunidades problemas, las comunidades cristianas, porque no se quieren reconocer a veces los problemas. Y si se reconocen, entonces es más fácil buscar soluciones. Entonces, ¿cuáles son los criterios iniciales de la solución que proponen? El punto de partida es lo que está en verde. Los 12 lo hacían todo. Tanto las viudas de los helenistas como los de los hebreos. Y entonces quieren aplicar un principio que es interesantísimo, que es repartir y delegar. No hacerlo todo ellos, sino repartir y delegar. Por esto dicen en el 6.3, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, y les nombraremos para este cargo. Principio, repartir y delegar. La razón que lo justifica, que la envuelve. No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, estos son los criterios que van a aplicar a la solución. Entonces, soluciones posibles. Primera imagen. Voy a proponer 2 imágenes. Primera, los 12 lo hacían todos, las viudas, pero fundamentalmente se beneficiaban las viudas de los hebreos. Entonces, la propuesta sería, una posible propuesta, que los 12 se desentienden porque ha crecido tanto que no pueden dedicarse todo a esto, y entonces los 12 crearían 7 diáconos, que fundamentalmente en este caso serían griegos, que atenderían las viudas helenistas y de hebreos. Esto es una primera imagen. Vamos a ver lo que se dice al lado. La situación inicial, el servicio recae en los 12. Entonces, si el servicio recae en los 12, atención aquí, si los 12 son los responsables del servicio a las viudas, la discriminación recae sobre los 12. Porque ellos, hagan o no hagan, son los responsables. A ver, un momento, que entran 2 más. Ahora entran 2 más. Bienvenidos a los que entran y seguimos. Entonces, si los 12 somos responsables, por tanto son responsables también de la discriminación. Por tanto, atención, que está tocando un punto muy serio, que afecta mucho a los 12. Porque significaría que ellos, aunque directamente no lo hicieran, otros lo hacen en su nombre y discriminan. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Delegar la responsabilidad del servicio a toda la comunidad en el sector de lengua griega. Bueno, pues que los griegos distribuyan el dinero. Que los griegos distribuyan el dinero. Esta sería una de las posibilidades. Otra, delegar en el mismo grupo la realización de funciones que antes eran unitarias. Lo que antes hacíamos todos, pues ahora no. Elegid entre vosotros. El mismo grupo va a resolver el problema. Ellos les dan los criterios, pero el mismo grupo va a resolver el problema. Y entonces, reconocimiento de la diversidad antes que la uniformidad como principio para salvar la unidad. Fijémonos, esto que está en azul, en negrita azul, es muy importante. Hay gente que cuando hay un problema, para salvar la unidad lo quiere salvar de manera uniforme, solo por un camino. Los apóstoles demuestran una enorme inteligencia en las primeras comunidades porque dicen, la unidad no se salva con la uniformidad. Aquí hay situaciones distintas, personas distintas. Vamos a aceptar la diversidad, pero la diversidad al servicio de la unidad. La unidad es importantísima, pero vamos a aceptar la diversidad. Esto ya lo hemos visto en el terreno religioso, en el terreno político, cuando la unidad se quiere salvar con la uniformidad que todos tienen que ser iguales, estamos matando algo y por esto no funciona. Los discípulos, los apóstoles supieron plantearlo bien y reconocieron la diversidad. Por tanto, a partir de ahí, el servicio de las mesas no va a ser realizado directamente por los 12,
porque ellos no van a concentrar responsabilidades. Primera imagen. Segunda imagen. Segunda imagen. La segunda imagen es, antes era que los 12 se servían de los de origen hebreo y arameo, y entonces ellos repartían más a sus propias viudas, discriminando a las helenistas. Entonces los 12 proponen que los griegos escojan, fundamentalmente la asamblea escoja 7 helenistas, los helenistas, que se dedicarán fundamentalmente a las viudas de los helenistas. Y los servidores habituales, los que ya había antes, se van a dedicar a las viudas hebreas. Y entre todos se va a hacer todo. Por tanto, la propuesta va a ser que una propuesta era que lo hagan los 12. Si son griegos, lo han de hacer todo, descontentos los hebreos. Si los griegos helenistas, quiere decir aquí, hacen el servicio de los 12, que continúan con los hebreos, no se verían libres de esta función. Si los 12 hacen lo que hacían antes, no se ven libres de esta función. Por tanto, los griegos piden que los 12 asuman el servicio que hacían los encargados hebreos, pero esto no lo aceptan los 12. Los 12 dicen, distribuyen el encargo, ya que el servicio no nos corresponde a nosotros. Por tanto, vamos a repartir y no recuperar funciones. Los 7 diáconos se dedicarán a las viudas de los helenistas y los servidores que ya lo hacían antes lo continuarán haciendo a sus viudas, y entonces cada uno tendrá una atención más particularizada. En definitiva, los 12 reconocen que ambas orientaciones tienen un lugar dentro de la tradición genuina de Jesús. Es decir, empiezan a diversificar. Hay tanta gente que hay que diversificar funciones, hay que diversificar tareas. La convivencia entre las dos concepciones se articula a través de un estatuto particular que reconoce la legitimidad de una estructura autónoma. Los griegos autónomamente van a distribuir su dinero. A las viudas su dinero, los servicios, etcétera, a las viudas de los helenistas. Y los otros lo harán a las suyas. Entonces, se reconocen que esto es legal, que esto vale, que esto entra dentro de la visión cristiana, porque los 12 dan su apoyo a esta solución. Y la asamblea les pareció bien, es decir, la asamblea lo hizo. La resolución se basa en una delimitación de la misión. Los 12 para la comunidad tradicional a través de los servidores y los diáconos para los helenistas. Espero que esto quede claro, cómo se va haciendo. Seguimos. Pero las discrepancias en la comunidad primitiva no se redujeron a un asunto económico-administrativo. ¿Era la única discrepancia el tema de las viudas? También pensemos que las primeras comunidades, como ya eran mixtas, quiere decir de judíos de hebreos y judíos de la diáspora, también utilizaban una lengua diversa, el griego o el hebreo, a veces el arameo. Por tanto, eran comunidades donde había varias lenguas. El uso de la lengua específica representaba solo el exponente más externo de otra cosa más profunda incluso, que es la diversidad de cultura, de perspectivas, de evaluaciones, de actitudes y costumbres, en definitiva, de concepciones doctrinales. Por ejemplo, actualmente, ¿hay algún esquema cultural de la India para entender el cristianismo? ¿Hay algún aspecto que su cultura lo entiende de algún modo, sí, en unión, pero con elementos de su cultura? Fijémonos, hace unos años el Concilio Vaticano II se entendía que todo se publicaba los documentos oficiales en latín. Hoy entren en la página del Vaticano y lo encuentran en un montón de lenguas. Las Eucaristías hoy,
fundamentalmente el Concilio Vaticano II, se hacen en lenguas vernáculas, que se dice. Cada comunidad puede utilizarla en su propia lengua. Pero todo esto también a lo mejor no solamente hay esta diversidad, sino que a veces hay distintas concepciones doctrinales. Es decir, que el Evangelio, la buena noticia, a veces puede tener matices de entendimiento que no siempre sean absolutamente coincidentes. Pueden haber algunas diferencias. Entonces, para mí esto es como un cofre con un candado que hay que ver dónde está el problema y qué hay dentro de este problema. De este problema aparentemente económico. Aparentemente económico. El dinero, la ayuda a las viudas, estaban discriminadas las viudas de los helenistas respecto a las viudas de los hebreos. Era un problema económico o dentro de este cofre no solamente hay dinero, sino que hay un problema doctrinal. Es decir, las comunidades no son absolutamente uniformes. Nuestras comunidades son plurales. Es decir, este texto, primera crisis, nos da una luz enorme para entender nuestras propias comunidades cristianas de hoy, 2022. 2022 es muy distinto, muchas cosas son distintas, por tanto es interesante ver que hay algo importantísimo, que es la unidad, pero cuidado en querer conseguir la unidad por la uniformidad. Los apóstoles lo quisieron conseguir por la diversidad, aceptar la diversidad y toda esta diversidad acepta la unidad, que todos sean uno como Jesús dijo. Entonces, se sabe que había más judíos fuera de Palestina, en la diáspora griega, unos 4 o 5 millones, que dentro, 600.000, lo que he dicho al principio. Y en la perspectiva desde la que se valoraban los diversos aspectos del judaísmo era necesariamente diferente. Pregunta, ¿puede valorar lo mismo un judío el templo que lo veía prácticamente cada día, el templo, el espléndido templo de Jerusalén, a uno que nunca lo veía, a no ser que fuera en un viaje extra a Jerusalén, que vivía en la diáspora? ¿Puede valorarlo de la misma manera, el templo uno u otro? ¿Cómo podrían tener las normas tenía la misma fuerza las normas de pureza ritual y incluso la circuncisión? ¿Vive en medio de los judíos o si vive en medio de los gentiles? De los gentiles significa gente que no es judía. ¿Se vive de la misma manera? Es muy distinto, ¿no? También, ¿cómo podría el mundo gentil, el mundo que no es judío, ser valorado por un judío que solo lo conoce de oídos, por referencias o por algún contacto esporádico? Es decir, los judíos que estaban en Jerusalén, los gentiles parecían bichos raros, porque nada más lo oían, habían oído que existe gente que no es como ellos, que no hablan su lengua, que no creen en su Dios. Bueno, lo veían, pero ¿conocían a alguien? ¿Habían tenido contacto directo con alguien? En cambio, los judíos que viven en medio de la diáspora comparten con los gentiles el destino de la política. Aquí pone policías de la política, de la región o de la región del imperio. Es decir, están en un mundo mezclado, muy variado, muy variopinto. Entonces, a los gentiles tienen amigos gentiles, gente con la que hacen negocios, es decir, se dan cuenta de que hay muy buenas personas, hay de todo. Es decir, en este sentido es un tema fundamentalmente importante de darse cuenta de esto, lo que significa, ¿no? Y después, por ejemplo, un judío que vive en Jerusalén o en Palestina, valorar las escrituras y la ley del mismo modo que un judío que vive en la diáspora. El que está en Palestina tiene sacerdotes, el culto, los sacrificios, el templo, las instituciones, lo tiene todo ahí. Está rodeado, está inmerso en este contexto.
Pero el judío que está en la diáspora, sacerdotes no ve, el culto no hay sacrificios, los sacrificios de matar animales, etcétera, en el templo no hay, no existe el templo, todo esto es muy distinto. Entonces, fijémonos que hay dos tipos de judíos muy claramente, no porque sean unos más o menos, todos eran judíos, porque un judío se considera judío, pero la vida, la sociedad, el contexto, la manera de pensar, todo esto es distinto, es muy distinto. Pero tanto unos como otros pueden seguir a Jesús. El movimiento de Jesús puede ser tan acogido por los judíos que están en Jerusalén como por los judíos que están en la diáspora. Entonces, fíjense, la ley, ¿cómo lo ve el judío palestinense? ¿Cómo lo ve el judaísmo de la diáspora? La ley para el judío palestinense está vinculado a la tradición y a la costumbre. Es decir, lo maman en casa, lo viven cada día, salen a la calle, lo ven. Y tienen un predominio de la interpretación literalista. La ley es mucho la letra, la letra, lo que dice exactamente la ley. En cambio, los judíos que están en la diáspora, su pensamiento, incluso la ley, la interpretación de la ley, su pensamiento está influido por la cultura y la filosofía que respiran donde viven. Por esto a veces la interpretación de la ley no es tan estricta, no es tan literal, es una interpretación más alegórica, más abierta, más flexible. ¿Queda claro este punto? ¿Va quedando claro esto? El culto. ¿Cómo hacen el culto los judíos palestinenses? Pues está centrado en el templo, en los sacrificios. El templo. Ir al templo. María y José iban con Jesús al templo. Cada año dicen, cada año iban al templo. Que cuando decimos que se perdió en el templo, o se perdió el niño Jesús, era a los 12 años, que ya dejaba de ser niño en aquel momento, el contexto de la época. Pero iban al templo cada año, dice que iban. Eran los judíos cumplidores. Estaba centrado en el templo. En cambio, en el judaísmo, donde no hay el templo, ¿cómo se suple el templo? Por la sinagoga. Y en la sinagoga, también en Palestina hay evidentemente sinagogas, hay unos buenos relatos del Evangelio en que Jesús entra a la sinagoga. Pero la sinagoga, el centro ya no es el sacrificio, es la palabra. La palabra es el centro de la sinagoga. Y los judíos en la diáspora, ¿qué tenían? Los textos, la palabra, los comentarios, esto es lo que tenían. Por tanto, fíjense que es muy distinto. Uno es más, entre comillas, podríamos decir, más clerical, el templo, donde estaban los sacerdotes, etc. Y otro es más la palabra. El templo focalizaba la atención sobre los sacrificios, las ofrendas, limosnas. El templo era todo esto, enorme el templo. Más para un judío ir al templo era ir a la máxima expresión de su religiosidad, ¿no? Los judíos de la diáspora, como no pueden ir al templo, ¿qué hacen? Pues recogen dinero, y como tienen mucho dinero, porque son los judíos que trabajan, que consiguen dinero, que hacen negocio, están en lugares donde los negocios prosperan y no viven de limosnas, al contrario, recogen dinero y lo envían al templo. Esto es lo que han hecho, por ejemplo, muchos de los países, ¿no? Cuando un país tiene necesidades, manda gente fuera, van a trabajar fuera, y cuando están fuera mandan dinero al lugar de su origen, donde está su familia. Pues esto es más o menos lo que hacían los judíos de la diáspora, especialmente dentro de un punto de vista religioso con el templo. Y aquí, ¿por qué digo esto? Porque ahora entenderéis mejor esta parábola. A ver si se oye. No aparece el... perdón, vale. ¿Sale, no? ¿Se oye? ¿Se oye? Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto.
Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acercó un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Que quede aquí, que quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció y le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Bueno, pues ahora pueden entender bien esto, porque aquí ven la interpretación de la parábola del buen samaritano, que es en el fondo tiene un factor crítico cuando toda la religiosidad se centra en el templo. Es decir, el sacerdote y el levita son personajes del templo. Y el otro ni siquiera es un judío, es un samaritano. Y Jesús, cuando recogen esta parábola del buen samaritano, fíjense qué elemento más interesante de una cierta crítica clara a no reducir la buena noticia al templo. Cuando el templo se desentiende de las personas, las cosas no funcionan. Y el último punto, Roma. ¿Qué era la Roma para los judíos palestinenses? Pues tenían una postura de oposición, de lucha contra Roma. Porque era la potencia invasora que es necesario resistir y ahuyentar. En cambio, los judíos de la diáspora, porque vamos a luchar contra Roma, vamos a convivir bien, en el fondo los romanos nos protegen, y es en el espacio en el cual se vive y se ha de buscar su protección, porque son prácticos los judíos de la diáspora. Si no están los romanos, estarán otros. Es decir, en el fondo me dominan unos u otros, pero los romanos ya me van bien, por tanto no voy a complicarme la vida luchando contra unos si después van a ser otros los que me van a mandar. No sé si queda clara esto, ¿no? Pero se dan cuenta que aquí hay dos orientaciones distintas, muy claras, como los judíos palestinenses y los judíos de la diáspora tienen perspectivas distintas, pero no por mala voluntad, ¿no? Por la vida, por dónde están. Porque nosotros pensamos dónde estamos, dónde ponemos los pies, pues ahí nosotros estamos así, estamos en este sentido, ¿no? A ver esto. Entonces, la tradición de Jesús va a ser que los 12, a partir de este problema, van a reconocer la diversidad del grupo de las primeras comunidades y entonces concede un estatuto especial, porque ellos son quienes imponen las manos, un estatuto especial al grupo de los 7. Al grupo de los siete que llamamos diáconos. Un grupo que obtuvo el derecho a organizarse de forma diferente. Una la organización de los 12 y otra de los 7. Por tanto, admiten diversas organizaciones. Desarrollan la tradición de Jesús según sus particulares perspectivas. Es decir, la tradición de Jesús se puede desarrollar desde diversas perspectivas, siempre con un criterio profundo de unidad. Y son reconocidos como herederos legítimos en la tradición de Jesús en virtud del aval obtenido. Como han tenido el aval, como hay un reconocimiento, como les han impuesto las manos, perfecto, ya está.
Hay este estatuto especial, no un privilegio, sino un reconocimiento de la diferencia. Cuando las comunidades cristianas no admiten diferencias y todos han de ser de mi línea, de cristiano tendrá poco. Los apóstoles supieron entender el problema y darle una solución que ha de ser modelo para la tradición de la Iglesia. Es decir, cómo podemos en la diversidad vivir en unidad. Y no siempre es fácil. Entonces, ¿cuáles son las reacciones y las consecuencias del conflicto? Los opositores a la orientación helenista recurren al Sanedrín para neutralizar las tendencias disgregadoras que han apuntado al horizonte. Fíjense, pero no obstante, y esto ocurre siempre que hay un cambio en la Iglesia, un cambio en la sociedad, siempre hay un sector que no lo acepta. Entonces, ¿qué hace este sector hebreo que no acepta la orientación helenística? Recurre al Sanedrín, es decir, se sale fuera de los núcleos, del núcleo de la Iglesia, de los que son comunidades cristianas, y va fuera al poder judío en general para intentar neutralizar esta tendencia. El sector comunitario más observante y tradicionalista no acepta la decisión del grupo de gobierno y presenta un recurso a la autoridad superior que es el Sanedrín, a una autoridad en el fondo externa al propio grupo. Al recibir denuncias y acusaciones, este organismo pondrá en marcha un procedimiento administrativo establecido para estos casos cuando debe actuar de árbitro en una controversia sinagogal particular. Por tanto, acuden al Sanedrín, acurren a una institución externa a lo que sería el movimiento de Jesús. Y entonces se acusa a los 12 de haber claudicado ante los helenistas. Se persigue a los diáconos y se expulsa a sus seguidores. Es decir, hay como un cierto golpe de estado de los hebreos, de los judíos hebreos, de rechazar a los helenistas que son realmente helenistas, ¿no? Incluso a los diáconos. Se han elegido a los diáconos, pero después no, pero esto no puede ser. De ahí que no es nada extraño que el primer protomártir sea un diácono. Quedan en Jerusalén los tradicionalistas y los simpatizantes del helenismo que no se habían comprometido por la polémica del ejemplo, por la polémica. Por ejemplo, Bernabé o Juan Marcos. En Jerusalén las comunidades siguen siendo mixtas, pero predominan los tradicionalistas. Y aunque algunos fueran simpatizantes del helenismo, pueden convivir con los tradicionalistas sin especial problema. Pero efectivamente los que son más comprometidos con el helenismo no tienen prácticamente cabida y tienen que marchar. Hay que notar que el aval no se puede revocar una vez dado. Lo que dijeron los 12 ya no se puede, ya no hay marcha atrás. Tiene connotaciones similares a la concesión de la herencia primogénita. La lucha entre Jacob y Esaú. Cuando Esaú pierde la primogenitura y recae sobre Jacob, ya está, es así, ya no tiene vuelta atrás. Entonces, este estatuto particular se acepta y ya no hay manera de revocarlo. Estas son las reacciones que se tienen. Y como consecuencia de la actuación del Sanedrín o de la oposición comunitaria, ¿qué hacen los helenistas más representativos? Huir, marchan. Y se deshace el grupo de los 12. Ya a partir de esta crisis, ya no verán a los 12 otra vez juntos. No es que se dividan entre ellos, pero que unos van a un lugar, otros van a otro, etc. En realidad es la expansión de los 12 apostólica que van a lugares, pero en el fondo son víctimas de su decisión al servicio de la unidad. Al defender la unidad en la diversidad, hay un grupo que no ha aceptado esto. Y esto va a dar un paso a un nuevo grupo de gobierno que conserva Pedro. Pedro sigue siendo referente, pero añade a Jaime, hermano del Señor, y Juan,
que tiene el sobrenombre de Marcos. Y estos tres, la carta de Pablo en Gálatas, versículo 9, les llama las columnas, como los tres más fuertes, más importantes de conservar la tradición evangélica del triunvirato más íntimo de Jesús. Puede ser desarrollada a la sombra de esta situación y para iluminarla. A partir de aquí, el cristianismo se dispersó y el que sí divulgó fue el de matriz helenística. Entonces ya la comunidad se fue expandiendo a partir más de una crisis. Quizá se hubiera conservado más tiempo dentro, pero esto le obligó de algún modo a expandirse y a marchar hacia afuera a la gente que aquí encontramos. Bueno, entonces aquí es lo que hay. Vamos a hacer un punto. Me parecía había 3 diapositivas más, pero las dejamos porque las había puesto. Si no hubiera nada más decir esta diapositiva que la tienen ya en sus apuntes, la puse, para que vean que tanto Lucas como Pablo miran la realidad de la historia cristiana del siglo I en un lugar geográfico y en un tiempo cronológico. Cada uno hace sus textos. Lucas, además del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, y Pablo, las cartas, especialmente la que nosotros vemos, las de los Gálatas. Pero atención que cada autor tiene motivaciones distintas, características distintas. Por esto se enriquece la palabra de Dios de manera distinta por estos dos elementos, ¿no? Y por esto las aproximaciones nuestras son las fuentes históricas, hechos y cartas, los testimonios y la historia. Después había un segundo cuadro para que nada más estamos ahora recordando la evaluación anterior, donde ponía 6 coches y que tenían que ordenarlos de antigüedad a más moderno. Y esto era para hacer la cronología relativa. Por ejemplo, este coche aquí no dice qué año salió construido, pero dice que fue antes que el número 2, y que el 2 fue antes que el número 3, y que el 4 fue después que el número 3, y que el 5 fue después del 4 y el 6. Entonces los coches tienen su momento. Entonces la cronología a veces es absoluta y otras veces es relativa. Es importante que una cosa ha ocurrido antes o después de tal hecho. Esto es significativo. Y después la otra era la propuesta de la vida de Pablo, haciendo todos los análisis. Esta es la propuesta que también tienen ahí, que es la propuesta que se hace desde la materia, desde la asignatura, que estos serían los años más fáciles de entender de la situación. Bueno, entonces yo ya voy a detener la grabación y a partir de aquí detendré también, me parece ya está, stop recording. You are still recording to cloud.